y supervisor de postproducción en Congo Films. De aquí en adelante, Pablo se va a encargar durante una media hora de contarles a ustedes de su proceso de montaje. Es posible que él no llegue a una edición completa porque en media hora no se edita una escena, pero sí les va a comentar qué observa, qué errores encuentra, por qué los errores, cómo los corrige, qué material le da a él mayor facilidad para editar. Y después de acá vamos a ir a la sala de sonido, vamos a la parte de colorización, que la van a estar haciendo simultáneamente para que ustedes vean la diferencia entre un plano con color y un plano recién salido de cámara. Y de ahí vamos a sonido a tratar de terminar lo más posible la pieza, pero para que entiendan lo que una persona en sala de mezcla tiene que tener en cuenta. Adelante, Pablo, yo me despido, muchas gracias, los dejo en muy buenas manos. Muchas gracias, bueno, entonces bienvenidos, estamos en montaje, ya en postproducción. Aquí tenemos una primera acercamiento, ya hemos ido ingestando el material, Pedro nos ha ayudado, de lo que ha venido saliendo de cámara, paulatinamente ha sido rodado. Entonces, lo principal en postproducción, trabajo principal en postproducción, el 50% de trabajo es archivo y tráfico, es decir, almacenar bien el material, ingestarlo bien, marcarlo bien, organizarlo bien. La mitad, el 50% del tiempo de un montajista está dedicado a que su material esté en las condiciones en las que se necesita para que al momento de sentarse en la línea de tiempo esté todo a la mano y correctamente dispuesto. Entonces, a medida que, como les decía, a medida que se fue rodando, tenemos en la línea de tiempo ya los primeros planos cortados sin cabeza y cola. ¿Qué significa esto? Estos planos, como ven ustedes, hago una marquita, es mi forma de trabajar. Tenemos aquí el match frame y está todo el pre-roll, todo la lanzada del plano, la claqueta, la marcada, y volvemos ya a lo que funciona del plano. Entonces tenemos los primeros que se rodaron. Días, mis amores. No, tratemos de ampliar un poquito, aunque esto lo están, tienen la pantalla, ustedes seguramente la ven compartida. Entonces el primer plano. Ya ahí despejé este clip. Aquí teníamos super montado el audio de Buenos días, mami. Papá, ¿acaso no ves que mi mamá nos saludó? Bueno. No me deja, los tengo enganchados seguramente. Mira, revísame, ¿estás en máster o ninguno está en máster? ¿Qué sucede? Estamos trabajando colaborativamente. Entonces, este proyecto, a diferencia de otros software, este proyecto, ese proyecto y este proyecto no son islas aisladas. Estamos trabajando todos exactamente sobre la misma línea de tiempo, sobre el mismo proyecto en DaVinci, algo que no se podría hacer en otras aplicaciones, pero tiene un protocolo de trabajo. Si yo me paro en la misma línea de tiempo en la que está parado Eduardo, en la que está parado Pedro o cualquier otra persona que esté trabajando en el mismo proyecto, pues no se va a poder avanzar a menos de que uno esté actualizando lo que se está haciendo. Entonces, como les mostraba, aquí ya tengo... Cámbiate por ahí. Soy yo el que lo tiene enganchado. Bueno. Entonces vamos a ir cortando, habíamos quedado en la tarjeta 6, ahora vamos para la tarjeta 7. En esto, aquí lo que nos está mostrando es que alguien está trabajando sobre ella. Yo puedo actualizarla y me dice, Pedro está trabajando en ella, está en este momento sincronizando el material. Entonces, mientras eso sucede, podemos ir revisando lo que ya tenemos. Buenos días, mis amores. Por ejemplo, esto se rodó, fue lo primero que se rodó en la mañana. Y nos plantea el primer eje de montaje. Es
Un plano de contexto en un montaje narrativo o ortodoxo, digamos. El montaje, mientras termina de sincronizar Pedro y podemos seguir avanzando, tiene una característica y es que estamos hablando de comunicación. Y en tanto de comunicación es estructural. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo es manejar una cantidad de elementos dispuestos en tiempo, de diferentes categorías, de diferentes clases, que vamos a combinar. Ortodoxamente, el montaje narrativo plantea que vamos de una puesta en que vamos de lo general a lo particular. Entonces, clásicamente, planteamos un contexto, quiénes son los personajes, cuál es el ambiente en el que están, el espacio en el que están, ojalá el tiempo en el que están, para que el espectador, al momento de leer el producto audiovisual, finalmente se trata de una lectura que se hace con los ojos, con los oídos, pero está leyendo una narrativa que se hizo estructuralmente. Entonces, planteamos primero, aquí en nuestro monitor de program, se llama, este es el Canvas, este es el program, aquí es lo que se hace antes y aquí es como está quedando, aquí vemos el plano en sus características originales y aquí el plano como está quedando en la línea de tiempo. Entonces, aquí, narrativamente, en la forma tradicional, tenemos un montaje o un plano de contexto que nos plantea el espacio completo. El espectador puede leer perfectamente quiénes son los que están en escena, qué está sucediendo, la hora de la mañana en la que está, o la hora del día en la que está sucediendo la acción, y qué los elementos que están dispuestos en escena. Luego vamos seguramente por libreto a los siguientes planos. ¿Ya estamos sincronizados? Ya está todo sincronizado. Bueno, ¿me sueltas por favor la carpeta 7? Listo. Entonces aquí vamos a ir seleccionando los planos que funcionan, los planos que no funcionan. No está bien. Por ejemplo, este es un plano que se desecha. En este momento que lo estamos haciendo un poco apretados de tiempo, pues no hay el espacio para marcarlo. A mí no me llegaría ese plano en un flujo de trabajo natural. Se marca como un plano fake que se desecha. ¿Por qué? Porque simplemente ni siquiera tuvo una claqueta, no nos sirve ni como un apoyo ni como un rescate en ningún caso que necesitáramos utilizar. Es un plano que no funciona. El siguiente plano. Entonces, la primera cosa que se hace es un inventario de planos, un barrido completo, y este plano sí se elaboró completamente. Entonces, vamos desde la acción. Corta por derecho un poco. Estas son indicaciones de director, está planteando el plano. Nosotros lo estamos escuchando. El editor siempre debe ver todo el material que ya pasó la selección inicial en Ingesta. En Ingesta lo que se hace es, este plano funciona, este plano no funciona. Una vez que eso está hecho, el editor debe verlo todo, o sea, en play. Acción. Gracias. Hijo, ¿usted qué piensa de la vida? ¿Otra vez sin hacer nada? Claro, me imagino que hoy va a ser lo mismo. Ahí, echado, tirado, sin hacer nada, dormido. Entonces es un plano montado en referencia al personaje del hijo. Lo tenemos aquí a derecha de pantalla, a la derecha de cuadro, y el padre. Lo primero que debemos interpretar es, ya en montaje funciona o no el plano. ¿Cómo se decide eso? Lo primero es los ejes de narración. Los ejes los determinan muchos elementos, fundamentalmente qué está sucediendo en la acción, y en este caso que es un criss-cross, que son dos personajes hablando entre sí, montados, dispuestos en una escena, en el set. Son las miradas las que nos dicen cuáles son los ejes. La idea del eje es poder posicionar al observador, al espectador,
ya sea a la izquierda o a la derecha de las miradas, y que se mantenga coherentemente a lo largo de la escena esa disposición. Hagamos un diagrama. ¿Tienes una hojita que me regales? Para hacer un diagrama rápido de lo que sucede. Tenemos una cámara. Ya, gracias. Tenemos una cámara en esta dirección. Tenemos un personaje aquí, otro personaje aquí y un personaje tercero X que entra a escena. Él está en una mesa, él está en un sillón y yo tengo este eje. Estos dos personajes están conversando en esta escena y entre ellos se establece una línea. Si yo mantengo todos los planos que estoy haciendo la cámara en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, estoy respetando este eje. Si por alguna razón yo establezco este eje, establezco este personaje, establezco este personaje, que es lo que estamos haciendo aquí, y por equivocación salto la cámara por encima del eje, lo desplazo, el espectador no va a entender qué sucedió. O sea, él va a creer que está en otro espacio, a menos de que en algún otro plano o en alguno de los planos la cámara haga el recorrido y nos deposite en este eje, o por aquí o por acá, y tengamos un eje cruzado, donde tengamos un personaje aquí, tengamos referencia del otro, y este personaje con la cámara aquí viendo a este personaje. Las miradas son las que nos dan esa clave. Entonces, eso es muy importante. Entonces, este plano, ya volviendo a nuestro montaje, está correctamente planteado hasta ahora. No tenemos, estamos sobre este mismo eje, estamos a la derecha de la escenografía, pues de nuestro set, y está en condiciones correctas. Lo siguiente que se analiza es la acción. ¿Funciona? El personaje ya en la acción interna del plano, de la escena, saluda a la mamá que acaba de entrar. La mamá en el otro plano, como vimos, estaba depositando el café sobre la mesa. Él tenía el libro en las manos, lo cierra, le da las gracias. Vemos que allí hay una pequeña gap o handicap más bien de continuidad, sobre todo si los comparamos un plano con el otro. Pero digamos que deposita y va a continuar la acción. Entonces, ¿qué sucedió? Estaban terminando allí de procesar. Entonces, da su respuesta, la saluda y se voltea a hablar al hijo. ¿Usted qué piensa de la vida? ¿Otra vez sin hacer nada? Claro, me imagino que hoy va a ser lo mismo. Ahí echado, tirado. Digamos que él duda un poco el personaje. Miramos otros planos. ¿Funcionan o no funcionan? La misma observación, la misma valoración. Acción. Ya sabemos de qué trata Hijo, ¿usted qué piensa de la vida? ¿Otra vez sin hacer nada? La puesta en escena. ¿Otra vez se va a quedar haciendo lo mismo? Tenemos más referencia del hijo. Este plano está mucho mejor en la planimetría, en su encuadre, en sus valores. Entonces, yo preferiría este plano, ¿cierto? Entonces, esas son las decisiones editoriales que el montajista va tomando a medida que va trabajando. Le damos entrada y salida y lo dejamos listo. El último plano. Plano 1, ve, toma a 4. Y acción. No hay una fórmula infalible para definir cuál es el plano que funciona. Se creería, podría pensarse que el último plano que se rodó en estudio o en set, en locación, es el mejor. No es cierto. Puede que el último plano el director lo haya hecho como seguridad, pero el anterior fue el mejor o el primero fue el mejor. Hay que verlos todos y definir plano por plano cuál funciona. Muchas veces la cabeza, la entrada de un plano es muy buena, pero su salida no es tan buena. Y tenemos otro plano en el que la salida es muy buena y su parte inicial, su
comienzo no es tan bueno. Entonces lo que hacemos es combinar los planos. ¿Cómo los combinamos? Obviamente hay que esconder los cortes. No podemos tener un corte sobre el mismo valor de plano con otro plano, porque pues eso es un error de montaje. Básicamente el espectador va a entender que se hizo un corte. Y la gracia, el objetivo, uno de los objetivos del montaje es que para el espectador la narración, eso de lo que hablábamos al comienzo, estructuralmente, sea transparente. No se vea, no se descubra, no se vean los cortes, que él perciba la acción que se está planteando sin detenerse su atención en qué está haciendo, cómo se está haciendo. Entonces, si tenemos un plano, ya les muestro exactamente el ejemplo, un plano que salta sobre otro plano, pues se va a evidenciar nuestro trabajo. Entonces, este último plano es el mejor, coincide con que sea el último que se rodó, la acción de él es la más segura. ¿Qué piensa de la vida? Usted no piensa hacer nada, ¿no? Tenemos una mejor... Pero es lo mismo. Echado